Sean todos bienvenidos a una lección más en esta serie que titulamos La gracia soberana de Dios. Seguimos con nuestros interrogantes que nos planteamos en la primer mensaje que Dios nos daba sobre la soberanía de Dios. Y una de las preguntas que hicimos en aquella oportunidad es: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué nosotros que creemos en Dios, que hemos entregado nuestra vida a Él, por qué pasamos por momentos difíciles? Quiero que por favor abran su Biblia en el primer libro del apóstol Pedro, a la altura del capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice la Biblia: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Una de las cosas que más me llama la atención preparando este mensaje es que en la formación que nosotros vamos teniendo en las cosas de Dios, aún como hijos de Dios, quiero dejar claro que este es un mensaje para los hijos de Dios, Él desea formarnos a la imagen de Cristo. Aunque a veces nosotros suframos, lloramos y pasamos por momentos difíciles, todo sufrimiento, escúchame esto, todo sufrimiento que nosotros tengamos tiene un propósito. ¿Amén? Todas aquellas situaciones, momentos difíciles, lágrimas que has derramado, momentos que muchas veces no entendemos, todo, absolutamente todo, no viene a nuestra vida sin un propósito. Si algo pasa en nuestra vida, hay un propósito. Pero hay un aspecto que es muy importante siempre tenerlo en cuenta, y es la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Dios tiene un plan con nosotros desde antes de la creación. Él ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros, y nos tiene encaminados para eso. Pero pasa que muchas veces nosotros nos desalineamos del plan de Dios y terminamos metiéndonos en otras cosas, pero que a la postre vamos a terminar llegando al plan que Dios tenía trazado con nosotros. Ejemplo de esto: Dios tenía un plan con su pueblo, con su nación Israel, de llevarlos a una tierra de bendición, la tierra de las promesas. ¿Recuerdan muy bien eso? Y dentro del plan humano, o digamos dentro de la geografía humana, y dentro de lo que Dios tenía contemplado para su pueblo, era llevarlos allá. Ese trayecto desde ahí de Ur de los Caldeos, donde sacó al pueblo de Dios, hasta la tierra prometida, eso más o menos el tramo era de unos 11 días caminando. Era lo que estaba calculado, humanamente hablando. Pero esos 11 días, que era el plan trazado original, se terminaron convirtiendo ¿en cuánto tiempo? En 40 años. Ahora, la pregunta es: a la postre, finalmente, ¿llegaron a la tierra de la promesa? ¿Se cumplió el plan de Dios? Se cumplió el plan de Dios. Solo que no se cumplió en 11 días, sino que se cumplió en 40 años. Razón por la cual podemos entender hoy que Dios tiene un plan con nosotros, y que por causa de nosotros, de desobediencia, terquedad, pecados, errores, equivocaciones y lo demás, el plan de Dios se tarda en llegar. Pero tarde que temprano el plan va a llegar en el tiempo que Dios tiene establecido. Es decir, que somos nosotros los que hacemos que las distancias se alarguen. ¿Cómo hacemos para que las distancias estén en el tiempo de Dios? Pues sencillamente caminando en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Obedeciendo la palabra de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Y cuando uno camina en la voluntad de Dios, pues se cumple el plan de Dios en el tiempo que tiene planeado. Pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, finalmente el plan se va a cumplir, solo que se va a retardar mucho más. Pedro es el que escribe esta carta. Y Pedro había pasado por un proceso, que lo vimos la semana anterior y la antepasada también, donde tuvo que ser, ¿qué? Zarandeado, pasar por unas pruebas difíciles, pero a la postre Dios tenía un plan con ese hombre, lo iba a colocar como una autoridad en la iglesia, pero la forma de ser de Pedro
tal como era, no le gustaba al Señor. Y tenía que pulirlo, tenía que pasarlo por el esmeril, espiritualmente hablando, para que Pedro realmente se formase a la imagen de Cristo. Y ese pasar por ese buril, pasar por ese esmeril, dolía. Y eso fue lo que tuvo que pasar Pedro. Ahora, escúcheme en esto para que tú lo tengas en cuenta. Los errores que nosotros cometamos, los pecados que nosotros cometamos, no van a frustrar el plan que Dios tiene con nosotros. Repito, nuestros errores y pecados no frustrarán el plan que Dios tiene con nosotros. Es decir, que no es más grande ni más fuerte nuestros errores y nuestros pecados como para hacer que el plan de Dios no se haga una realidad. Estoy hablando para los hijos de Dios. Porque una persona que no es hijo de Dios, pues finalmente termina haciendo la voluntad de ellos y van a terminar mal. Pero un hijo de Dios, el que está caminando bajo bajo la soberanía de Dios, puede entender eso. Un caso de estos es David. David, un hombre de Dios. Un hombre que la Biblia lo registra como un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que la Biblia lo registra como David, el mayor rey que ha tenido Israel. Ahora, la pregunta es, ¿será que David todo lo que hizo fue agradable a los ojos de Dios? Por eso fue que Dios dijo, este hombre nunca se equivocó, un hombre intachable, un hombre perfecto, qué bueno. David, un corazón como el de David es el corazón como el de Dios. David, por ser tan bueno, por ser tan intachable, por ser tan perfecto, te voy a colocar como el rey más grande que ha tenido Israel. ¿Será que por eso fue que lo colocó? ¿Será que los errores bueno, ahora yo pregunto, ¿será que Dios tenía planeado que David iba a ser el gran rey de Israel? ¿Está dentro del plan de Dios? ¿Será que Dios diseñó a David con un corazón como el corazón de Dios? Sí. ¿David cometió errores? Sí. David cometió errores. Pero a pesar de los errores de David, Dios cumplió el plan que tenía trazado con ese hombre llamado David. ¿De acuerdo? Para entender que a pesar de los errores, a pesar de nuestras equivocaciones, cuando Dios pone la mirada en uno, cuando Dios lo llama a uno, Dios va a cumplir sí o sí su plan con nosotros, porque Él es soberano. Ahora, dentro de lo que pasó con David, hizo cosas que le desagradaron a Dios, como seguramente, dígale que está a su lado, como seguramente hay cosas que nosotros hacemos que le desagradan a Dios. Pero por el hecho de hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, Dios no los descalifica. Dice, no, usted ya equivocó, ya, perdió la oportunidad, chao. No. Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, Dios hace cosas sobrenaturales. David conoció muy bien la soberanía de Dios. David logró entender, David supo vivir la gracia de Dios. Porque a pesar de sus errores, a pesar de las cosas difíciles y delicadas que hizo, Dios hizo cosas grandes. Pero siempre nos queda claro que en ocasiones nuestros errores nos hacen llorar. Dígale que está a su lado. Muchas veces nuestros errores nos hacen llorar. Y eso pasó porque David, a pesar que fuese hombre de Dios, tuvo que pagar las consecuencias. Consecuencias que también nosotros tenemos que pagar por causa de nuestros errores o de nuestros pecados. David, fíjese cómo es para poder entenderla. Bueno, hay cosas que uno de Dios nunca va a poder entender, de verdad. Porque uno, al ver a David y al leer la historia de David que está registrado en el libro de Samuel, uno dice, Dios cómo lo tuvo en cuenta. Usted sabe que David, fruto de la relación con Betsabé, además que tuvo relación con una mujer prohibida y mandó matar al esposo, ya humanamente ya quería descalificado, ¿verdad? Humanamente. Sin embargo, Dios no lo descalificó. Y Dios, de esa relación, hubo un hijo, ¿recuerdan? ¿Qué pasó con ese hijo? ¿Qué pasó con el hijo de la relación indebida con David y Betsabé? Murió. ¿Le causó llanto y dolor? Sí. Y David seguramente cuando murió su hijo, eso es causa de pecado. Ahora, ¿David siempre quedó como un pecador? ¿O David se arrepintió? ¿Qué creen ustedes? Se arrepintió. Encontramos después de todo lo que pasó con Betsabé, encontramos de pronto a David más adelante una historia diciendo, y David volvió a fallar con otra mujer, y David volvió a caer en adulterio, y David volvió a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. No. Sí se equivocó como nos hemos equivocado nosotros, pero David se arrepintió. David seguramente aquel día cuando dijo, Señor, no alejes de mí tu espíritu, Salmo 51, que habla todo lo que pasó David en ese momento tan duro, David reconoció que Dios era soberano. Dijo, Señor, perdóname, te fallé, me equivoqué. Y ya restablece su relación con Dios. Ya se casa con Betsabé.
fruto de la relación de matrimonio con Betsabé, nace un hijo que se llamó Salomón. Uno de los hombres más que sabios, uno de los hombres más ricos. Y uno dice, ¿cómo de esta relación que nadie daba nada, que era descalificada, cómo Dios levanta y de ahí saca un hombre tan grande como Salomón? Porque esa es la gracia soberana de Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, ahora, no solamente eso, porque si llegara, si llegara al máximo nivel de David en cuanto a bendiciones, tener a Salomón, uno podría decir, wow, lo hizo ya bien, ¿verdad? Solamente con tener a Salomón como hijo, ya es una gran bendición. Pero no quedó ahí. Usted sabe que del linaje de David viene ¿quién? Nuestro Salvador Jesucristo, para salvarnos a todos nosotros. De un hombre que era pecador, que fruto de eso, para los hombres ha quedado descalificado, pero esa es la gracia soberana de Dios. Ahora, si Dios lo hizo con David, ¿será que lo puede hacer con nosotros? Claro, porque uno solamente mira su presente, no, yo le fallé a Dios, y uno a veces como que se autoflagela, como que yo no sirvo para esto, y Dios tiene un plan con nosotros. Mire, sale en esta mañana de esta reunión creyendo, convencido, convencida, que Dios tiene un plan maravilloso contigo. Que no sabemos qué es, que tal vez nosotros estamos tan limitados en nuestra capacidad mental que no podemos llegar a entender, pero Dios seguramente que si nos tiene hasta aquí con vida, es porque tiene algo todavía con nosotros pensado hacer en esta tierra. Caso contrario, ya nos hubiera sacado esta tierra. ¿No creen ustedes? Y si nos tiene con vida hoy, es porque Dios tiene algo, porque Él ha pensado en nosotros para hacer algo grande en esta tierra. Pedro dice entonces, volviendo al pasaje de 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia. Ahora, ¿será que Pedro experimentó esa gracia de Dios? Claro. O sea, Pedro cuando escribe esta carta, ha vivido, ha experimentado, ha pasado por eso, sabe qué es haber sido zarandeado, sabe qué es haber sido orgulloso, soberbio y que tuvo que pasar por una reprimenda fuerte, una disciplina fuerte, pero después de que pasó por eso, él puede colocar con mucha autoridad estas palabras. Mas el Dios de toda gracia, porque cuando Jesús vuelve y resucita a Jesús, no descalificó a Pedro. Pedro, usted fue el que me negó, usted fue el que me rechazó, ahora no lo quiero tener acá, vete, ya no te quiero ver más, apártate de mí, Pedro. No, lo llama. O sea, él pudo ver, o sea, Pedro dijo que si te dijeran, no, yo ya cometí el error con Jesús, ya estoy descalificado, yo ya no sirvo para esto, y seguramente Pedro pensando, mejor me vuelvo a la pesca, mejor vuelvo a mis actividades, y cuando él pensaba que estaba descalificado, que ya no estaba en los planes de Dios, en los planes de Jesús, escucha el llamado y dice, Pedro, ven, ahora te voy a levantar, pero ya tú tienes la experiencia. Entonces Pedro, el que escribe esta carta, ha tenido la experiencia, sabe que es conocer la gracia de Dios, dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero mire lo que anota, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa palabra, el Dios de toda gracia, esa palabra gracia es la palabra charis, que quiere decir, en el vocablo griego, que quiere decir todo favor, regalo espiritual, don de Dios. Eso que hemos pasado, y cuando dice en Apocalipsis, dice que habrá un día donde no tendremos más llanto ni más dolor. Pero mientras estemos en este mundo, pasaremos situaciones que nos harán llorar. ¿Has llorado? ¿Has pasado momentos difíciles? En diferentes situaciones. No todos en lo mismo. Algunos en problemas familiares, en su relación de matrimonio, con hijos, económica, algunos tal vez por enfermedad, ¿verdad? Hay situaciones donde nos entristece, donde nos hace llorar, momentos donde hemos pasado de repente por escasez y cosas como esa, donde hemos tenido que pasar por situaciones difíciles. Pero recuerden siempre, que fue el mensaje de la semana anterior, recuerden siempre esos dos elementos. Habrá momentos dulces y momentos amargos, momentos dulces y momentos agrios de nuestra vida, pero en todo eso el Señor está con nosotros. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, originalmente es la palabra pacto. Esa palabra pacto en el griego quiere decir pasar o experimentar un dolor y sufrimiento. Indudablemente, mis amados, la vida cristiana está contemplado dentro de la vida cristiana que pasaremos por momentos de sufrimiento y de dolor. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Será que hay testimonios donde las personas dicen que si uno está pasando una enfermedad, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de enfermedad, amén? Porque tenemos un cuerpo humano que se va a desgastar.
Pero la gente dice que si nosotros estamos enfermos es porque seguramente estamos en pecado. Dice. Una persona enferma es una persona que está en pecado. ¿Eso será cierto? Sí y no. Escuche, hay enfermedades que vienen como consecuencias de pecado. ¿Sí? Pero no todas las enfermedades son consecuencia de pecado. Es claro eso. Hay resultados, recuerdo cuando había un ciego y le preguntaron a los discípulos a Jesús, Señor, ¿él está ciego por causa de su pecado o pecado de sus ancestros? Y Jesús dijo, no, él está enfermo para que Dios sea glorificado. ¿Sí? No por causa del pecado, pero también encontramos enfermedades que son causas del pecado. Pero no podemos nosotros generalizar y decir, toda enfermedad, persona enferma, igual pecado. No podemos generalizar eso. Mire, hay una persona que era pastor, ya no es pastor y hace algunos años, unos 8 años atrás, se acercó una mujer de su congregación y me dijo, pastor, yo tengo una carga en mi corazón y yo quiero que me dé su opinión. Yo estoy enferma, pastor. Pero mi pastor me dijo que yo estaba en pecado, que esa enfermedad era por causa de mi pecado. Yo me he revisado, pastor, por todos lados, yo no tengo pecado, la verdad. Yo le pido perdón a Dios y no, porque yo sigo enfermo. ¿Será que esa enfermedad es por causa del pecado? Le dije, no necesariamente. Si ya se arrepintió y le pidió perdón al Señor, pero puede ser también por su condición física como tal. Lo cierto es que el pastor lanzó en el púlpito, porque literalmente lo dijo, y fue a su casa y le dijo, hermana, usted está enferma por pecado. Y si usted no se arrepiente, usted se va a morir. Ella no se ha muerto. Me enteré esta semana pasada que ese pastor tuvo una enfermedad delicada, que le acaban de amputar una pierna, literalmente, una pierna. Y pues cuando yo escuché eso, ¿qué va a decir ahora? ¿Ustedes están en pecado, pastor? Cuando la gente lo vea, aquellos que les dijo, pastor, ¿y usted qué pasó aquí? ¿Usted predicó en pecado? Que es muy delicado lanzar ese tipo de juicios, porque son juicios. Uno no puede condenar, no puede uno decir, usted está igual en la parte económica, ¿no? Igual en la parte económica. Usted está, no, estoy en escasez, estoy en pobreza. Hermana, usted está en pecado, y esa pobreza es por causa del pecado. Sí y no. Hay consecuencias económicas difíciles de las personas por causa de su pecado, por causa de su mala administración. Pero hay también personas que están pagando por pobreza, por situaciones. Porque es que de pronto fue que la robaron. Entraron a su negocio y le robaron todo. Y quedó pobre, quedó mal, quedó quebrado. Y no quiere decir porque ese hermano o esa persona se quebró, entonces porque está en pecado. Es muy delicado tener eso. Ahora, ¿por qué Dios permite? Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en lugar de nosotros orar y Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? No. Cuando pasemos por sufrimiento, escúchame esto. Cuando pasemos por sufrimiento, tenemos que aprender a orar. ¿Cómo orar en medio del sufrimiento? Tú estás pasando un sufrimiento, tú estás pasando un momento difícil, tú le tienes que decir, Señor, muéstrame por qué estoy pasando por esta situación. Porque puede que sea por pecado. Entonces, cuando tú estás orando y estás postrado delante de Dios, le estás diciendo, Señor, muéstrame por qué estoy pasando por esta situación. Puede ser, escúcheme esto, puede ser que Dios te muestre en ese momento, en ese instante, te diga, hermano, hermana, hijo, hija, el problema es que tú estás en este pecado. Y dices, wow, claro, yo ahí abrí puertas. Claro, ahí estuvo el problema, y esto que estoy viviendo hoy, en cualquiera de las áreas que sea, es por causa del pecado. Señor, gracias por mostrarme eso. Y entonces, ¿qué haces? Una vez tú recibes eso de parte de Dios, tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, confiesas el pecado y te apartas de ese pecado. Señor, gracias porque este sufrimiento que estoy pasando, ahora entiendo, Señor, que tú me estás disciplinando porque estoy en pecado. ¿De acuerdo? Esa puede ser una. Otra, puede ser que tú estés orando en medio del sufrimiento y Dios no te muestre nada, no te diga nada, o simplemente te diga, hija, hijo, tú estás pasando por eso porque quiero verdaderamente probar tu fe. ¿Hasta qué punto tú estás creyendo en mí? Entonces pasamos por momentos duros y digo, Señor, sí, estoy en esta crisis, pero Señor, ya sé, estoy en crisis, pero no te voy a abandonar. Señor, estoy en este momento difícil, en mi situación familiar, con mis hijos, en cualquier área de salud, pero Señor, voy a estar firme. Y Dios está probando la fe, porque ustedes saben que hay muchas personas que se apartan de Dios cuando están pasando por momentos de crisis. Y Dios permitió eso para saber qué era lo que hay en el corazón. O sea, tú estabas solamente por interés,
por lo que yo te daba? Tú estabas solamente cuando tu negocio estaba bollante, era próspero, era bendecido, entonces tú estabas conmigo y ahora que estás en crisis te apartas. Yo te pasé por esa prueba, permití esa crisis para ver realmente qué hay en tu corazón. Ah, claro, cuando estabas alentado y alentado, aquí saltaba, levantaba tus manos y alababas a Dios. Ahora que estás enferma, entonces no vuelvo a la iglesia porque estoy enferma. Estoy probando tu fe. Y eso es lo que Dios hace en medio de las pruebas. Ahora, algo importante que menciona Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que estamos analizando en la primera parte, dice, y es que después de que hayáis padecido mucho tiempo, ¿qué dice? Un poco de tiempo. Eso es muy importante, un poco de tiempo. Y este pasaje de Pedro concuerda perfectamente, encaja perfectamente con las palabras que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más grande peso de vida. O sea, ambos concuerdan. Un poco de tiempo y esa tribulación momentánea hace referencia que la leve tribulación momentánea que estamos atravesando, es decir, la enfermedad, la situación de escasez, tribulaciones, vituperios, ¿verdad? Hambre, peligros y las demás adversidades que puedan venir en nuestra vida, dice, como hijos de Dios, estoy hablando como hijos de Dios, que pasemos, dura poco tiempo. O sea, como seres humanos va a durar poco tiempo. Ahora, estos pasajes enfatizan algo del sufrimiento que tenemos en la vida y que no son nada comparables, hablando espiritualmente. Digamos que son 60, 70, 80, 100 años, exagero, 150 años que estemos en esta tierra. ¿Qué puede ser en el evento que una persona toda la vida hubiera estado sufriendo? Y esa persona duró en esta tierra 150 años y todos los 150 años duró sufriendo. ¿Qué pueden ser esos 150 años comparado con toda la eternidad de gloria y de bendición que Dios tiene para nosotros? Entonces, ¿qué puede ser eso? Y estoy exagerando. Ahora, 150 años sufriendo. ¿Tú habrás sufrido 150 años? ¿100 años? ¿10 años? ¿5 años? No sé. Pero igual, independiente del tiempo que sea, eso es poco. Diga conmigo, poco. Eso es nada comparado con todo lo que Dios tiene pensado para sus hijos. Así que, ¿por qué nos dejamos achicopalar? ¿Por qué nos dejamos deprimir? Porque pasamos un momento difícil. Tranquilos. Dígale que está a su lado, es una leve tribulación. Ahora, sigamos mirando. Porque cuando yo miro, yo nunca aprendí a jugar billar. No siento que jugar billar sea pecado, no. Yo nunca aprendí a jugar. Pero sí veía de pronto algunos familiares cercanos que jugaban billar. Y yo veía unas jugadas, wow. O sea, yo la miraba y le ponía como la lógica, ¿no? ¿Cómo hace para pegarle a él? ¿Sí? Y entonces le pegaban, ¿cuántas bandas que tiene? ¿Cómo sabe, no? ¡Qué belleza! ¿Sí? Bueno, dice, ¿cómo hace? Dice, no, es que eso te sale 3 bandas, que no sé qué, cuándo, o 4 bandas, y no sé qué. Genial. ¿Y usted cómo hace? No, uno entrena eso. Bueno, y dice, ¿cómo hacía? Yo no lo sé hacer, yo no lo puedo hacer. Yo digo, el mejor carambolista que yo he conocido, Dios, es capaz de hacer unas jugadas impresionantes en la vida de algunas personas. Dice, ¿cómo hizo Dios para esto? ¿Cómo hizo Dios para hacer esa jugada y tener que pasar por esta situación y esta otra situación y esta otra situación y pasarlo por aquí y pasarlo por allá para llevarlo finalmente donde quería llevarlo? Dios hace unas jugadas que uno dice, wow, realmente no sé. Y esas jugadas son las que Dios está haciendo. Que uno cuando está en los golpecitos de la carambola, uno dice, ay, qué golpe, pero es que dice, yo te quiero llevar porque es que quiero hacer contigo una jugada más. Amén. O sea, Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros y que nos permite esos golpes de la vida muchas veces que no entendemos y que no quisiéramos aguantar y que nos quisiéramos salir del camino, pero Dios dice, aguántate, que este no es el final de tu vida. Hay algo que espera, que hay para ti, espera. No te apresures, no te aceleres, no tomes decisiones. Confía en mí que yo tengo un plan perfecto contigo. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Y dice Pedro, sigamos en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, después de este momento, mis amados y amadas, que estemos pasando por momentos difíciles, dice, Él mismo, que hace 4 cosas. Escúchenme.
¿Cuántos han pasado por sufrimiento? Sinceramente, levanten la mano. Yo quiero levantar. Los que no han pasado por sufrimiento. Los que no han pasado por sufrimiento no van a poder experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Este sufrimiento trae 4 cosas que dice aquí el apóstol Pedro. 4 propósitos en el sufrimiento. El primero dice que nos perfecciona. El segundo, ¿qué hace? Nos afirma. Muy bien. El tercero, ¿qué hace? Nos fortalece. Y el cuarto, ¿qué hace? Nos establece. Vamos a mirarlo rápidamente. El primero de ellos dice que nos perfecciona. Esa palabra perfección es un vocablo griego, que es la palabra que seguramente tú lo has escuchado, que es la palabra catartizo, con K, catartizo. ¿Qué significa catartizo? Dice que es la definición de la palabra restauración. Se define como restauración. Pero también es hacernos aptos. Nos restaura, nos hace aptos, nos repara y nos ajusta. Como una guitarra que está desafinada, ¿verdad? Esa guitarra que está desafinada, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger las clavijas y ¿qué? Y ajustarlo. Ahora sí está. Y a veces nosotros en la vida somos como esas guitarras desafinadas. Y Dios a través de ese torcer la clavija duele. Pero dice, es que yo quiero que salga de ti la mejor melodía. Y así como desafinado estás, no vas a poder. Yo tengo algo mejor. Tú estás para cosas mejores. Entonces quiero afinarte. Por eso te tengo que pasar por el sufrimiento. Entonces la palabra que dice aquí, perfecciona, es que nos ajusta el camino. Entonces a veces nos queremos desviar. Nos queremos salir del camino, que echémonos una canita al aire, hagamos esto, eso, tanto buscar de Dios, tanto consagrarnos. Ahora el Papa Francisco dijo que podemos ser espirituales y buscar a Dios. Entonces qué bueno, nos legalizó eso, chévere. Entonces si ve que no necesita buscar a Dios, entonces yo puedo ser agradable a Dios sin buscarlo a Él, ¿no? Qué bueno, entonces ahora sí podemos hacer lo que queramos y estamos agradables. O sea que eso está en la religión y que eso buscar a Dios, eso como que no, eso no es ser espiritual. Qué bueno, listo. Entonces se toman de una palabra como esa y comienzan a hacer lo que quieran. Entonces Dios luego va a tener que pasar una disciplina. Uno podría decir que la venida de este Señor, con todo el respeto, podría traer una bendición para la nación. Uno podría pensar, ¿no? El sumo pontífice, el santo padre, entonces la terminología y lo demás. Pero si uno mira lo que pasó en naciones como Venezuela, que tocamos el día miércoles, naciones como Venezuela, después de la traída del Papa, comenzó el declive completo, como ver hoy Venezuela como está. Después no fue que vino el Papa y se disparó, no, se abrió la idolatría de una forma impresionante. Y cuando este hombre de autoridad, comillas, espiritual, dice que uno puede ser espiritual sin buscar a Dios, eso es una descachada terrible. Como cuando dijo en días pasados, en tiempo pasado, dijo que la mayor pérdida de Jesús fue la cruz, que la cruz fue la mayor derrota de Jesucristo. La cruz, la mayor derrota, cuando realmente fue la mayor victoria. Desenfocado. Y fue una nación volcada en la idolatría. Entonces, Dios tenga misericordia. No auguramos cosas, no es que seamos negativos ni nada. No. Lo que pasa es que Dios es Dios y Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Y cuando una nación pone su mirada en un hombre y le quita la mirada a Dios, y cuando este hombre, porque es muy ecuménico, entonces la paz. Miren los pocos, los memes que uno lee por ahí. ¿Cuál fue el discurso espiritual? ¿Cuál fue? Nada, de espiritual nada. Un humanista completo, ¿verdad? Si usted no está feliz con esa pareja, busque otro, lo importante es que tenga la felicidad. ¿Qué está haciendo? Abriendo puertas. O sea, si su esposo no le da la felicidad, pues déjele y consiga otra hasta que consiga la felicidad. O sea, subliminalmente hay unos mensajes ahí. Pues salió porque en la primera reunión ya toqué este tema, pero no sé por qué Dios lo pone para esta reunión. Pero hay indirectamente hay unos mensajes que están ahí diciéndole, oiga, pues sí, lo que dijo el Papa es cierto, este hombre me hace feliz y yo tengo que ser feliz, entonces lo dejo y consigo otro. ¿A qué abrió puertas? Al adulterio y la fornicación y lo demás. No seamos excluyentes, todos no sé qué. ¿A qué está abriendo puertas? Entonces recibamos a todo tipo, no importa si es homosexual, no importa si no. Ese no. Pero el mensaje fue bonito. ¿Qué mensajononón me llegó por ahí, no? ¿Qué mensajononón del Papa? Pues sí. Pero de espiritual no tiene absolutamente nada. Nada. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Cuando dice la Biblia que nos perfecciona, es que nos ajusta el camino. A veces nosotros nos pretendemos salir del camino. Y Dios a través de las aflicciones, de las pruebas, nos vuelve a meter en el camino. ¿Para qué? Para tratar con cada uno de nosotros, para llevarnos a una madurez. Estamos mirando a Pedro, que él tiene la experiencia, porque él lo dijo. Porque él pudo colocar esa palabra, nos perfecciona, porque él fue perfeccionado después de ese zarandeo tan terrible.
Pero ¿qué más dice? Nos afirma. La palabra afirma es el vocablo griego esterizo. Esta palabra esterizo es establecer con firmeza. Esto nos habla de establecer un carácter sólido, un carácter firme. Firme. Pedro, después de eso, su carácter fue firme. ¿Recuerda el Pedro antes del zarandeo? ¿Qué palabras decía Pedro? Que no te pase nada, Señor, que tal cosa no te acontezca. Primero que me maten a mí, pero yo no voy a permitir que a ti te pase algo. Señor, ¿yo negarte? ¿Qué te pasa, Señor? Mires, Pedro, te equivocaste. Pedro, yo nunca te voy a negar. Te voy a negar, pero me vas a negar. Antes de que cante el gallo me has negado 3 veces. Yo, Señor, tal vez el otro, pero yo, si acaso. Pero yo, mire, ahí falló Pedro. Pero después del zarandeo, ¿qué dice? Que nos afirma, es decir, nos establece con firmeza. Pero antes del zarandeo, Dios cuando vio a Pedro le cambió el nombre. Dijo, a ti te voy a dar otro nombre. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Que traducido es que, ¿una qué? Una caña endeble. O sea, que la mueve el viento así. Ese era Pedro. Pero cuando el Señor lo vio, dijo, a ti te voy a llamar como Pedro. Que es la palabra Petras. ¿Que significa qué? Piedra. Firme. Una piedra sacada de la roca. ¿No? Piedra sacada de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y va a ser una piedra sacada de la roca. En otras palabras, voy a hacerte un carácter como el de Cristo. La misma naturaleza de Cristo. Pero en ese momento no era. En ese momento era todavía el Simón, pero Jesús lo estaba viendo como una roca. Pero no era la roca todavía, era un endeble. Y de ese endeble le cambia el nombre. Ya no te llamarás Simón, ya no te llamarás caña endeble, sino que yo te voy a llamar Pedro. O sea, un hombre firme, un hombre que dice... Entonces es un Pedro que vuelve, y es la misma palabra que dice cuando el Señor le dijo, voy a permitir que Satanás te zarandee. ¿Recuerdan los que vinieron la semana pasada? Pero una vez que vuelto, confirma a tus hermanos. Esa misma palabra confirma es la misma palabra firme. Es decir, tú vas a tener la certeza para tener la autoridad y esas personas que... ¿Cuál es el problema de Pedro? El problema número 1 de Pedro, ¿cuál fue? Que era un hombre que confiaba en sí mismo. Yo puedo, yo hago. Y es lo que hacen hoy en día, ¿no? Ese todo llenando el yo. Yo puedo, tú puedes, tú eres capaz, todo lo que tú quieras lo logras, tú no necesitas a Dios. Eso es lo que hace todo lo que es la nueva era, ¿no? Tú eres el propio Dios, tú no necesitas de nadie más, todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Eso es lo que hacen los predicadores de la prosperidad. Todo lo que tú logras solamente impon las manos y solamente coloca la mano en ese carro y todo lo que tú toques va a ser tuyo. Y entonces reclama, entonces declara, eso es tuyo, esa empresa es tuya, ese carro es tuyo, todo tú lo vas a lograr, todo lo que tú digas lo vas a lograr, porque todo lo que atemos en esta tierra será desatado en los cielos. Wow. Pero es que ese versículo bíblico no es para pedir cosas materiales, ¿no? Pero ese es otro tema pero la gente lo tomó para eso. Entonces, ese era Pedro. Pero una vez pasó por el zarandeo, entonces Pedro ya decía, no confíes en tus fuerzas. No hagas eso, no digas eso. Yo también confiaba en mis fuerzas. Yo decía, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Pero mire lo que pasó. Más bien diga, Jesús. Más bien diga, yo creo, si Dios lo permite, si Dios... Porque recuerda las palabras de Pedro, cuando conoció la soberanía de Dios. Señor, ¿tú lo sabes qué? Todo. Entonces, yo pensaba que lo sabía todo. Yo pensaba que podía en mis fuerzas, pero reconocí que sin Dios nada puedo hacer. Que apartado de Cristo nada puedo hacer. Entonces, Pedro, una vez vuelto del zarandeo, es el que afirma. Por eso Pedro, con autoridad, escribe esta palabra y dice que él mismo nos afirma. Ahora, ¿qué más dice? Dice que nos fortalece. Nos fortalece. Esa palabra fortalecer es vigor o fuerza espiritual. Vigor o fuerza espiritual, ¿para qué? Para sortear las situaciones de nuestra vida. Sean buenas o sean ¿qué? Malas. Ese es el vigor que Pedro decía, ahora yo ya tengo esa fortaleza. Ahora yo tengo ese vigor que necesito para sortear esta situación. Y hoy estoy pasando por este momento, pero estoy firme en Dios. Sé que de Dios viene la respuesta. Sé que mi socorro es Jehová. Sé que Dios es el que no entiendo qué va a hacer, no sé cuál será la jugada maestra, pero sé que Dios es un buen caramboleo y hará una jugada maestra y me sacará eso. No me voy a entristecer, no me voy a achicopalar, no voy a llenarme de estrés, de angustia, de mirar qué hago. No, voy a confiar en Dios. Y eso lo aprendió Pedro después del zarandeo. Ahora, ¿qué más? Dice que nos establece. Esa palabra establecer es que nos consolida. Esta palabra establecer es afianza un carácter sólido. Esa es la palabra Petros, es la piedra.
De ahí viene una piedra sacada de la roca grande. Es decir, después de ese zarandeo, nuestro carácter va a ser como el carácter de Cristo. O Dios nos está llevando a ese carácter. ¿De acuerdo? Entonces encontramos en esta primera parte del tema, encontramos un Pedro que las palabras que escribió es porque él las vivió. Por eso, y también pasa con nosotros. Tú has tenido vivencias que en lugar de que sean desastrosas, terribles, lo trágico de la vida, es que tú tienes que tomarla para bien. Porque si no hemos pasado por esas vivencias, no podemos afirmar a otro. Por ejemplo, si alguien ha pasado por situación económica difícil. ¿Sí? Sí. Bueno, yo también. Eso nos da solidez y Dios nos ha sacado de eso. En el primer servicio había un hombre que cuando llegó a la iglesia, hace algunos años, estaba mal económicamente, deprimido. Entonces le dije, no, tiene que seguir adelante. Dijo, pastor, pero es que mire, y sacó una bolsita plástica, una cosa así, y eso que es, Dios, son letras. Debo todas estas letras. ¿Y cómo se metió? No, pues, uno sin saber de Dios y me metí. Verdad. Estuve en el primer servicio y le dije, ¿se acuerda de ese? Entonces, le dije, bueno, vamos a orar y vamos a... Y entonces comenzó a hacer pie con las cosas de Dios y a congregarse y eso. Un día me llamó, pasaron los tiempos, no digo que eso fue al de la noche a la mañana. Un día me llamó. Me dijo, pastor, quiero invitarle aquí a unas onces. Él hace unas empanadas ricas. Unas onces. Entonces en las onces digo, Willy, esta invitación para qué? Digo, pastor, es que mire, esta es la última vez por pagar. Y ya tengo la plata para pagar. Entonces la quiero. Porque Dios me sacó todas las deudas. Una persona que ha estado en deudas, pero que ha caminado, y yo le decía, el consejo que le da, Willy, mire, a todos estos acreedores, a todos los que debes, y habla con ellos. Él habla con ellos con la cara. Abónenles de 5,000, de 10,000, pero que ellos vean la intención de pagar, güey. Y lo voy a hacer, pastor. Me da vergüenza porque es que mire todo lo que no importa, pero la gente va a ver eso. Durante toda la trayectoria, que luego les hablaré en detalle, en el tema hoy, me decía, pastor, imagine que cuando fui a pagar la tercera cuota de 10,000 pesitos que podía pagar, ¿sabe qué me dijo el Señor? Dijo, ay, güey, no me pague más, venga, rompamos esta letra, ya no me ve nada. Y le debía mucho todavía, pero vio la voluntad. Es eso, es Dios obrando en el corazón de ellos, pero que vean tu intención de pagar. Lo cierto es que este hombre que ha pasado por crisis de verdad terribles, bueno, habrán otras más difíciles, tiene la experiencia para mañana tomar a una persona y decirle, yo sé que Dios te va a ayudar porque a mí me ayuda. Esa es la palabra que está aquí, establece, que tiene un carácter sólido. Aquel que ha pasado por situaciones matrimoniales o de cualquier área con sus hijos que han tenido que lidiar con Dios y que Dios les ha dado la victoria, tiene la autoridad para mañana decir, yo tenía un hijo que era terrible, pero Dios lo transformó, Dios lo cambió. Y si Dios cambió a mi hijo, mire, ten fe que Dios también puede cambiar tu hijo. Porque tiene la autoridad. Que si no pasáramos por esos momentos difíciles, no podríamos establecer a otros. Por eso es la palabra consolidar. O sea, eso, todo lo que tú pases en tu vida, no lo tomes a mal. Dile, Señor, gracias, porque esto me ayuda. Mañana cuando tú te encuentres con una mujer que la dejó el esposo, tú le puedes decir, mira, no te preocupes por eso. Yo saqué a mi hijo adelante, yo saqué a mi familia adelante. Mire, Dios después de eso, este hombre pensó que me dejaba y que me iba a morir de hambre, pero al contrario, ahora mi hijo viste bien, ahora mire, tengo esta casa, ahora tengo esto, tengo lo otro. Dios me ha bendecido. Entonces eso ayuda para animar a otros a decir, wow, si lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo. Gracias por ese consejo. Y tú lo estás diciendo con autoridad. Pero la posición es que en momentos de crisis las personas se achicopalan, se echan abajo, y entonces, ¿cómo va a fortalecer? Por eso Dios permite las crisis, los momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Abran su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí, Santiago 5, 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos por qué? Bienaventurados a los que sufren. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Feliz, 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 muy feliz. ¿Cómo así? O sea, es irónico, ¿verdad? Que el mensaje bíblico contradice a lo que nos enseñan en el mundo. ¿Sí? Tenemos por felices a los que sufren. ¿Cuántos sufren acá? Entonces Dios cómo nos ve, bienaventurados, o sea, toma eso para bien, gracias Señor por este hijo tan terrible que me dio, gracias por este marido tan terrible que me dio, gracias Señor, porque yo sé que tú me estás enseñando aquí cosas grandes y tengo que ser feliz, porque aquí hay algo que tú me vas a enseñar. Pero escuche lo que sigue diciendo, ¿habéis oído de la qué? Paciencia de quién?
¿Alguien ha escuchado hablar de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a mirar en esta segunda parte la soberanía de Dios en la vida de Job. Esta es una historia clásica de la Biblia y yo sé que tú la conoces, pero quiero con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana de poder extractar muchas cosas que yo sé que van a ser de bendición para tu vida. Santiago citó a Job diciendo que ha oído la paciencia de Job. Si observamos la vida de Job, entendemos por qué a veces Dios permite que sus hijos sufran. Creo que no me equivoco, pero muchos de los que estamos aquí, si no todos, ninguno vamos a alcanzar a tocar ni siquiera esto de Job, de lo bueno que era Job, de lo misericordioso que era Job. Vamos a la Biblia, Job 1:1. Para aquellos que dicen, no, que si tú eres cristiano, llegas a la iglesia y pares de sufrir, te acaban los problemas. No, es mentira. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. Y era este hombre ¿cómo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Habrá uno aquí como él? ¿Perfecto? ¿Habrá alguien perfecto acá? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué otra cosita por ahí tratamos de hacer, verdad? Pero para que nos pongamos al nivel de Job y observemos esas características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos hace recordar el Salmo 1. ¿Lo recuerdan? ¿Bienaventurado qué? Bien. El varón que no anduvo en qué? En consejo de mal. O sea, bienaventurado, ser feliz. Y al final, ¿qué dice el Salmo? Será como qué? Como árbol plantado junto a qué? ¿Qué pasa? Que da su fruto a su tiempo, ¿y su qué? Y su hoja no cae. ¿Sí? Entonces, bienaventurado, feliz va a ser la persona. Y uno podría decir, no, me vuelvo cristiano, comienzo a obedecer a Dios, a caminar y no va a tener problemas. Eso pareciera para algunos que es como la carta de solución para los problemas. Usted sea cristiano, porque es el mensaje que predica. Usted sea cristiano, usted venga a la iglesia y se acabaron todos los problemas. Usted tiene problemas económicos, no se preocupe que usted va a la iglesia y eso se la arregla. Tiene problemas de familia, de hogar, de pareja, venga a la iglesia que eso se la arregla. Entonces la gente llega con mucha expectativa. Ahora, ¿quién no va a ir a una iglesia si usted le dice, mire, o sea, usted está diciendo que si yo voy a la iglesia, ¿se me mejora mi parte económica? Sí, claro, Jesús le ayuda, Jesús lo bendice. ¿Quién no va a venir? Si salimos con este mensaje, ¿vamos a llenar este lugar o no? Si decimos, mire, usted está enfermo, pero no se preocupe, usted vaya a la iglesia que Jesús le sana todas sus enfermedades. ¿Será que llegan personas a la iglesia? Claro. ¿Tiene problemas en su hogar? Tranquilo, venga a la iglesia que Jesús le restaura su matrimonio y su hogar ya se solucionan sus problemas en su matrimonio. ¿Será que viene gente a la iglesia? Claro. Pero pueden venir algún tiempo y podemos tener una campaña y podemos sacar publicidad y repartimos afiches, volantes por toda la ciudad, llenamos la ciudad de publicidad y les aseguro que llenamos este lugar. Y pueden estar las personas y pueden durar unos días, unos meses, de pronto algunos años. Pero cuando no ven la respuesta dicen, me engañaron, Dios me engañó, porque me dijo que me iba a restaurar el matrimonio y al contrario, este tipo salió terrible y eso se fue de la casa. Dijo que me iba a arreglar la parte económica y peor, tengo más deudas que lo que tenía antes. Me dijeron que iba a ser feliz y ahora vivo amargado porque ya ni siquiera mi familia me invita a una fiesta. Entonces la gente, es un mensaje que es erróneo y eso no es el mensaje de Cristo. A eso no vino Cristo. Volvamos a Job, por favor, que es donde vamos a trabajar esta parte. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era un hombre, escuchen, Job era un hombre bendecido y rico. Diga conmigo, bendecido y rico. Porque pueden haber muchos bendecidos que no son ricos, y pueden haber muchos ricos que no son bendecidos. ¿De acuerdo? Una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser rico. Pero Job cumplía las dos características. Y Job era un hombre bendecido, pero a su vez era ¿qué? Rico. ¿Por qué podemos decir que es rico? Dice que tenía ¿qué? ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. ¿Y cuántos camellos tenía? 3,000. Escúcheme. Job tenía, yo sé que tú tienes un carro bonito, bájate un carro bonito. Chévere. Pero Job tenía 3,000 Mercedes-Benz.
Pastor exagerado. Es que en esa época tener un camello era un privilegio. Era como hoy tener un Mercedes-Benz. ¿Sí? En esa época, hoy. ¿Y Job tenía cuántos Mercedes-Benz? Equivalencia, 3.000 Mercedes-Benz. Si tú dices, wow, yo soy rico porque mira el carro que tengo, mire la casa. Qué bueno, y te felicito. Sigue pensando que eres rico. Pero es que Job tenía muchísimo más. Muchísimo más. Y dice la Biblia que era el hombre más grande. Ahora, escuchen. Dice la Biblia que era más grande no porque tuviese posesiones materiales. Eso no era lo que lo hacía grande. Dios le dio el calificativo que era más grande, era por sus cualidades que tenía como persona. Por eso Dios lo consideró grande. O sea, la grandeza Dios no la mide. O sea, nosotros con lo que tenemos no podemos apantallar a Dios. Dios lo único que mira son nuestras cualidades. Y él, independiente de las cosas materiales, lo que miraba en Job era la calidad de persona que era. Eso es lo que le hacía a él grande. ¿De acuerdo? El mundo califica grandeza. Este es un gran hombre, por todas las posesiones que tiene. Pero para Dios eso no tiene significado. Para Dios lo importante y lo grande de un hombre, de una persona, de una mujer, es las cualidades que tiene. Lo humano que es. La persona que camina bajo la obediencia a Dios. Eso es lo grande. Ahora, escúchame muy bien, versículo 4. E iban sus hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job, ¿qué hacía? Enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense algo que es muy importante, no sé si alguien lo quiera tomar, pero es algo que Dios me mostró preparando este mensaje. Dice que Job todos los días consagraba a sus hijos a Dios. Tú consagras tus hijos todos los días a Dios. Si no lo haces, no te sientas mal, pero yo no sé si quieras tomar esto y decir, wow, qué buena enseñanza. Yo quiero a partir de hoy comenzar a consagrar todos los días mis hijos a Dios. Yo tengo que decir, yo no lo hago, pero lo comienzo a hacer. ¿Cuánto lo quieren hacer conmigo? Eso es una buena enseñanza. Dice que consagraba. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Job con sus hijos? ¿Qué es? No se dice, yo ya lo consagré. Cuando presenté al niño aquí en el altar, lo consagré. ¿Qué es consagrar? Es entregarlo a Dios. Es decir, Job podría decir, Señor, te entrego mis hijos. Yo no sé si ellos pecaron, fallaron, Señor, perdónales. Señor, hoy los entrego en tus manos. Ahora, no solamente Job hacía eso con sus hijos, con todas las cosas. Señor, esos 300.000 camellos que tengo, los consagro. Las vacas, los bueyes, las ovejas, mis criados, las haciendas, todo lo consagro a ti. A eso se levantaba Job por la mañana a orar. A eso se levantaba. A entregar, a consagrar todo, a ponerlo todo en las manos de Dios. Ahora, ¿qué será consagrar? ¿Qué será consagrar? Cuando dice consagrar, como bendecirlos. ¿Será eso? Entregar, Señor, son tuyos. Haz con ellos lo que quieras. Son tus hijos, son tus vacas, son tus bueyes, son tus camellos, son tus tierras, Señor. Haz con ellas lo que quieras. Son tuyas. Yo simplemente en esta tierra soy un administrador, soy un mayordomo. Todo esto que tengo, Señor, es tuyo. Te lo consagro, lo entrego en tus manos. Haz con ellos lo que quieras. Haz con esto lo que quieras. Es tuyo. ¿Lo hacemos? Nosotros hoy somos diferentes. Esto es mío, no me lo toquen, es mío. Mi hijo, mi esposa es mío. Escúcheme, tu esposo no es tuyo. Tu esposa no es tuya. Tus hijos no son tuyos. Mis hijas no son mías. Todo es de Dios. Es el mismo Job que lo vamos a mirar al final. Que conoció a Dios, dijo, Señor, yo vine a esta tierra con mis manos, ¿qué? Vacías. Vacías que ni un pañal trajimos a esta tierra. Vacías. Y un día nos iremos de esta tierra completamente vacíos.
Todo, no conozco un bebé que haya nacido, el bebé nació con su trasteo de una vez. Eso llegó con todo el kit. No, nada. Y cuando nos vamos, literalmente, escasamente una ropa que nos ponen ahí, como que lo mejorcito, como para que, para aparentar algo, pero se pudre y se queda, ¿verdad? Finalmente nos vamos literalmente sin nada. Versículo 6. Ahora, cuando uno consagra a Dios, está diciendo, Señor, tú puedes tomar todo lo que quieras, cuando tú quieras. Tú puedes disponer de nuestra vida cuando quieras, de nuestros hijos cuando quieras. Y eso lo podemos decir, ¿verdad? Pero qué tan duro cuando Dios, un día, como hoy, nos pida por el Espíritu. ¿Nos va a doler? Y nosotros decimos, Señor, yo te consagré a mi hijo, yo te consagré a mis hijas. Pero Dios dice, yo necesito a tu hija hoy. Y nos la pide. Ay, Señor, no te la lleves. ¿Por qué, Señor? Es que es mía. Y tú me la entregaste. Y tú me dijiste que todo era mío. Y yo la quiero llevar hoy. Porque es que a veces nosotros, aprovechando que aquí hay un abogado, somos como aquellas personas que tienen una letra, ¿no? Ay, yo quiero esta letra, que me están debiendo esta plata. Vea, doctor Núñez, por favor, cóbreme esta letrica, no sea malo. Cóbremela, por favor, cóbreme lo que usted va a cobrarme de honorarios. Entonces, él dice, bueno, pues pégame la letra, en 12 meses de el poder, listo, yo comienzo a hacer todo lo que había que hacer. Yo ya le entregué la letra, doctor Núñez, ¿verdad? Entonces yo sigo llamándolo, oiga, ¿usted qué cuándo me va a pagar? ¿Será que? Es lo mismo. O sea, entonces, cuando el doctor Núñez llama al cliente, dice, ay, pero dígale al señor que ya no me llame más. Me acabo de llamar. ¿Cómo lo acabo de llamar si yo tengo el poder? Así somos con Dios. Le entregamos, le endosamos, pero queremos seguir interviniendo en el caso. Cuando tú le entregas a Dios algo, cuando le entregamos a nuestros hijos, le entregamos todo, Señor, tú sabes manejar mejor las cosas. Tú eres el profesional en esto. Señor, haz lo que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Y a veces nosotros entonces decimos entregarle a Dios, pero queremos ahí seguir metiendo nuestra mano, interviniendo todo para ayudarle a Dios, porque creemos que el doctor Núñez no puede, entonces creo que con mi llamada sí voy a forzar para que me paguen esa plata. Y no funciona así. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí esta palabra, los hijos de Dios, se traduce en la escritura, se refiere a los ángeles que fueron a la presencia de Dios. Dice, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. O sea, además de que llegaron los ángeles, se coló uno. ¿Quién era? Satanás. Se metió y colado. Entonces estaba ahí el Señor. Bueno, aquí me enseñó algo bonito. Y es que, a pesar de que Satanás, Dios lo había echado, tuvo acceso a Dios. Dios en su soberanía le permitió, en su misericordia le permitió. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Por eso le digo que creo que difícilmente llegamos a hacer el nivel de Job, porque digo que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo se sentía Dios con Job? Satisfecho, contento. Ah, qué bueno, este hijo me salió como quería. Y le dijo a Satanás, ¿no has visto a Job? O sea, si ya que está mirando la tierra, ahí le encargo a Job, mire la calidad de hijo que tengo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, Satanás a Jehová, ¿qué le dijo? ¿Acaso teme Job a Dios de qué? ¿De balde? ¿Cómo así de balde? ¿Qué quiere decir de balde? Es que le está diciendo a usted que es gratis. Él está ahí porque, por conveniencia. Eso no está ahí porque, está ahí porque sabe que está ahí. O sea, como decir, no, pastor, es que la gente que viene a su iglesia es porque sabe que están ahí porque hay una bendición grande. Entonces, no vienen por Dios, sino porque hay porque van a entregar tamales hoy. No creo que vinieron juegos gratis. Entonces, así más o menos le está diciendo. Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has qué? Cercado. Una muralla. Mire que algo bien interesante. Es decir, que Dios a sus hijos le pone una muralla para protegerlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que Dios a sus hijos pone una muralla para proteger su familia? ¿Será que Dios guarda a sus hijos? La respuesta es sí, y Satanás lo sabe. Él sabe, y eso me hizo acordar, como aquella persona que se metió
en el ocultismo. Les he contado pronto a algunas personas. Se metió al ocultismo porque creyó que el ser satánico y buscar las cosas de las tinieblas le daba poder y autoridad. Porque le habían enseñado a los brujos que si hacía esto y esto y esto y esto, podía lograr traer el ser querido, la plata no le alcanza, no se preocupe, que usted hace, le va a comenzar a llegar plata. Entonces esa persona se inmiscuyó mucho en el tema, y dijo, pero yo voy a ser, si soy satanista, tengo que ser de los más buenos, de los grandes, y comenzó a subir ahí en su legión, y comenzó a subir, y un día le estaban haciendo un trabajo, dicen ellos, a una persona, era un salón de belleza, hacer un trabajo para quebrarlo, y nada, entonces se acercó allá a su líder y le dijo, bueno, ¿qué pasó? Yo vengo haciéndole el trabajo, lo que usted me dijo paso a paso para quebrar a esta mujer, para que le vaya mal, y yo la veo bien. Digo, ¿cuál señora es? No, la señora está... Ah, no, es que ella es cristiana. ¿Cristiana? Sí. O sea que a los cristianos no le podemos hacer nada. No. Es una mujer hoy, una sierva de Dios. Dijo, desde el momento que yo supe eso, que había personas que estaban protegidas por Dios, ¿no? O sea que usted no es la máxima autoridad, que por encima de usted hay otra autoridad. Sí, pues es cristiano. Mientras estén consagrados buscando a Dios, no podemos hacer nada. Hoy en día es una mujer cristiana, porque entendió, digo, yo sé cómo se mueven las esferas del satanismo y lo demás. Pero lo que tengo claro es que una persona, una mujer, un hombre, una mujer que estén consagrados a Dios, por más que el diablo quiera hacer cosas, no puede hacer cosas. ¿Por qué? Precisamente no es, porque hay una muralla y una protección. Amén. Así que dejen de estar asustados. Ay, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, eso fue que me echaron la sal, eso fue... Olvídense, mientras tú andes consagrado a Dios, eso no afecta. Es que me hicieron brujería, es que no sé qué. ¿La maldad existe? Sí. Pero el diablo, y vamos a mirar ahorita, el diablo tiene un límite. Y eso es lo que le está mostrando aquí. Hay una muralla, dígale que está a su lado, tenemos una muralla. Es las mismas palabras que dijo David, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esos somos los hijos de Dios. O sea, pueden haber problemas, dificultades, por eso no tenemos que estar asustados por lo que pasa en el mundo. Dios nos guarda, Dios sabe el final de nosotros. Están llegando hoy unos mensajes ahí que tenga cuidado con un terremoto, que no sé qué. Si se da, que se da. Si es el momento de partir, partiremos de esta tierra. Revisemos cómo está nuestra vida. Si Dios quiere, moriremos. Si no, puede haber el terremoto y morirán miles y ahí estamos. O sea, eso no es para preocuparnos nosotros. ¿De acuerdo? Pero lo que sí nos tiene que tener alerta es, si es el último día, ¿qué pasará? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Entonces, si nosotros pudiéramos ver la protección que hay alrededor de nosotros, tendríamos menos temor de las cosas del mundo. Dios guarda a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta que surge de esto. ¿Ustedes creen que Job estaba protegido? ¿Que Dios lo estaba protegiendo? Así como lo dice la palabra, Satanás diciéndolo. ¿Sí? Bueno, entonces, si Job estaba protegido, ¿por qué tuvo que pasar por tantas situaciones? ¿Dónde estaba la protección de Dios? ¿Todo lo que le pasó? ¿Por qué le pasó eso? Allí precisamente es donde radica la soberanía de Dios. Y lo vamos a mirar, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Extiende ahora tu mano. Esa palabra, extiende ahora tu mano, es como, ¿alguno ha matado alguna mosca? Está por ahí. O sea, es poner todo el peso en su mano sobre él. Es que es lo que está haciendo Satanás. Le está diciendo a Dios, pon todo el peso, deja caer encima tu mano y te vas a dar cuenta que no está en el espiritual que está diciendo. Deja caer eso. Lo que pasa es que nosotros, como ya sabemos el final de la historia, entonces no nos suena como tan. Entonces le está diciendo es, Job está aquí por conveniencia. ¿Cuántos saben que hay personas que están en las iglesias por conveniencia? Porque están buscando su ganancia, porque están buscando su mejora. Pero no todos buscan a Dios por lo que Él es. Y esto es lo que Satanás quería mostrarle. A Job está ahí porque te busca por lo que tú le das. Claro, es que con semejante empresario, con semejante jefe que tiene, ¿cómo no va a estar ahí fiel en su trabajo? Pero quítale el trabajo, a ver si te sigue buscando. Es el mismo Pablo cuando dijo, nada me separará. Job y Pablo conocían la soberanía de Dios. Pablo conocía la soberanía de Dios.
Claro, ¿y por qué sabemos que la conocía? Porque fue el Pablo el que dijo que nada me separará del amor de Dios. Es decir, ni lucha, ni dificultades, ni escasez. Es el mismo que dijo, sé vivir en qué? En abundancia. ¿Y sé vivir en qué? En escasez. Y en todo adoro al Señor. O sea, son hombres que aprendieron a buscar a Dios por lo que Él era, no por lo que les daba. O sea, las cosas materiales no eran lo más relevante para ellos. Infortunadamente hoy nosotros somos felices y tenemos dinero en el bolsillo, pero no tenemos ni un peso, nos creemos infelices, que no servimos, que valemos menos, pero pues en la Biblia mostramos otro tipo de personas. Job capítulo 1 versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice la Biblia, y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Le está dando permiso a Satanás para tocar los bienes a Job. Un hombre que no había pecado, un hombre que era recto, un hombre que caminaba, un hombre que era temeroso de Dios. Y a pesar de ser así, ese hombre, podríamos decir, bueno, ese hombre que caminaba ahí conforme a Dios, Dios le permitió que Satanás tocara sus bienes. Hay algo que nos asegura que por el hecho de ser cristianos, caminar buscando a Dios, leer la Biblia, orar, que no nos va a pasar situaciones difíciles. No hay garantía de eso. Dios lo permite. Ahora escuchen eso. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que lo permitió Dios? Bueno, está bien. ¿No creen que Dios tenía planeado darle cosas mejores a Job? Y tenía que quitarle eso, porque Él tenía algo mejor para Job, dentro de sus planes. Y que la mejor manera de darle las mejores cosas era quitándole lo que tiene. ¿No será que a veces nosotros renegamos, pero ¿por qué me quito? Ay, espera tantico y de Santandería, es que yo tengo algo mejor para ti. ¿Pero por qué me quito mi empresa, lo que más? Es que yo tengo algo mejor para ti. ¿Por qué me quito a este hombre si yo lo amaba, lo quería con todo mi corazón? Yo tengo algo mejor para ti. Uno, o quieres transformar a este hombre para que sea el hombre que de verdad debería ser, o dos, que es otro hombre para ti. ¿De acuerdo? Y Dios cuando nos quita algo, nunca será para que perdamos. Siempre será porque tiene algo mejor para nosotros. Cuando caminamos, ahí estamos hablando de un hombre, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Versículo, es que esto me hace recordar de Pablo. Recuerda que Pablo, segunda de Corintios capítulo 12, sin perder Job, dejen un dedito ahí en Job y ahorita volvemos a él. Segunda de Corintios 12. Es otro hombre de Dios, no Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿cuál es el problema de Pablo? 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en mi carne. ¿Qué dice por favor en su Biblia lo que sigue? Un mensajero de ¿quién? De Satanás, que me abofetee, para que no me ¿qué? Enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. ¿Y qué dijo el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Note lo que dijo el apóstol Pablo. Un mensajero es Satanás. Un mensajero es Satanás. Resumamos. ¿Por qué Dios le permitió un mensajero de Satanás para tratar con Pablo? ¿Qué estaba tratando con Pablo? Su orgullo, su altivez, su poder. Perfecto. Cuando Dios le permitió a Pedro ser zarandeado, ¿qué estaba tratando con Pedro? Ya lo vimos. ¿Cuál es el problema de Pedro? Su autosuficiencia, su creer en sí mismo. Ahora, cuando Dios le permitió esta prueba a Job, ¿para qué se la estaba permitiendo?
¿Qué estaba tratando? Porque es que Job no tenía, ni era autosuficiente, ni era orgulloso, era un hombre, ¿qué estaría tratando? Ahí sí, Dios estaba mirando, o sea, no era ni tratando, con él no estaba tratando nada, un hombre perfecto. Solamente quiero confirmar la fe que tienes en mí, la confianza que tienes en mí. Eso es lo único que quiero. O sea, no es porque tú me hayas fallado, no es porque te falte y tengo que... Fíjense que no todas las pruebas es para tratar con nosotros, es para Dios medir. Por eso cuando dijimos cómo orar en medio de la aflicción es, Señor, ¿qué me quieres mostrar en esto? No, no te quiero mostrar nada. ¿Estás bien? Solo lo único que es, necesito saber si verdaderamente tú estás conmigo por lo que yo soy o por lo que te estoy dando. Eso es lo único. Y eso es lo que estaba tratando con él. O sea, no era nada de su carácter, no era, porque Job era un hombre, ¿se acuerda que era grande? O sea, es un hombre bien, pero estaba tratando con eso. Ahora, volvamos entonces a Job, capítulo 1. Vimos en el versículo 12 que Dios pone un límite, ¿recuerdan? O sea, tócale los bienes, pero basta ahí. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente, ¿qué? Escapé yo para darle la noticia. Esto me hace recordar un hombre que llegó a una iglesia mal, económicamente mal, y Dios comenzó a bendecirlo en los negocios, comenzó a prosperarlo. Y este hombre se convirtió en millonario, de verdad, millonario. Pero cuando el hombre llegó a ese nivel de ser millonario, ¿qué creen? Se olvidó de la iglesia. Se metió en un negocio y ya no iba a la iglesia. Todo estoy ocupado por los negocios, estoy viajando, estoy en esto. Y se olvidó de eso. Un buen día llegó a la iglesia. Y pues, mi hermano, qué bueno que haya venido a la iglesia. Hasta ahora es que estoy mal, de fracaso y todo. Y eso no, pastores. ¿Cuál fue? ¿Por qué razón se dio eso? Se olvidó de Dios. Recuerdo que nos habló hace 2 domingos anteriores. No te olvides del Señor. El domingo pasado también nos tocó algo. No te olvides del Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Y este Job es un hombre que estuvo ahí, se mantuvo firme. Versículo 18. Dice, y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, lo cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para dar la noticia. Mire, en la Biblia no hay otro caso de sufrimiento más grande que el de Job. Yo sé que tú y yo hemos sufrido. Eso que hemos sufrido, mis amados, no es nada. Mire todas las noticias que le llegaron. Todo, literalmente perdió absolutamente todo. Sus 10 hijos, sus ganados, sus mercedes, de todo, absolutamente todo en un instante lo perdió. Exceptuando Jesús, en un orden, Jesús el que más sufrió, y luego uno encuentra a Job. Si pudiera uno como colocar un listado de personas que han sufrido. Si nosotros estamos, ¿en dónde? Lo que nosotros hemos sufrido, diga el que está a su lado, lo que hemos sufrido no es nada comparado con lo que han sufrido otros. Ahora, noten que primero, ¿qué le permitió Dios? Que perdiera sus ingresos, su parte económica. Luego que murieran sus hijos. Esto ya es duro, ¿verdad? Pero Dios estaba tratando. Esto para desmentir la falsa doctrina de la prosperidad, que dice que está dado para que tengamos todo en estos días. Y es un engaño, porque nos prometen muchas cosas donde no, todo va a ser prosperidad, riqueza. Y uno encuentra y dice, no, entonces, ¿qué pasó? O sea, si buscar de Dios es catástrofe, pues, ¿cuántos saben que ser cristiano no es un sinónimo de que todo nos irá bien? Sí, ya a este nivel estamos como entendiendo eso, que ser cristiano no quiere decir que todo nos salga bien, que siendo cristianos habrá momentos donde pasamos situaciones difíciles. ¿Eso es verdad o no? Eclesiastés capítulo 3, no lo busquen. Es el pasaje que dice que hay tiempo para todo. Tiempo para tener y tiempo para no tener. ¿Quién lo está diciendo? Salomón.
Tal vez algunos estén pasando hoy tiempos de tener. Qué bueno, qué bueno. Tal vez has pasado por momentos de no tener y hoy tienes, y ya sabes eso. Tal vez hay personas que dicen, yo no tengo, no te preocupes, habrá tiempo para tener, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Porque Dios es el que enriquece, el que pobrece, ¿de acuerdo? O sea, si Dios quiere, puede hacer cosas donde no nos imaginamos. Hay tiempo para reír, y tiempo para qué? Para llorar. Tampoco la vida cristiana es todo el tiempo llore y dale. No, pero tampoco es juá todo el tiempo, no. Y eso tenemos que ser muy equilibrados, muy aplomados, para no irnos ni por un extremo ni por el otro extremo. Debemos estar equilibrados. Y hay momentos difíciles, sí, pero no todos los momentos van a ser difíciles. Ahora, ya lo dijimos la semana pasada, hay cargas que si estamos pasando por esas cargas, Dios sabe hasta qué punto resistir. Versículo 20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y renegó contra Dios. ¿Qué dice? Y se postró en tierra y ¿qué dice? Y adoró. O sea, ¿por qué hizo eso? Porque es un momento de... O sea, Job tampoco era de palo, ¿no? Es que pierde todo, pierde sus 10 hijos, no pasó nada, y bueno, Dios verá. No, si nosotros perdemos, se muere el gato, el gatico se murió y lloramos. ¿Cómo será que Job perdió todo? Es un momento de luto. Dice que se rasgó su manto, se rasuró su cabeza, pero porque era una costumbre oriental. Pero noten que algo que me llama la atención, me parece espectacular en la vida de Job, es lo que él hizo. Dice que se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. En medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de que había perdido toda su colección y todo lo que tenía, sus 10 hijos, la actitud de Job fue de adorar. De adorar. ¿Por qué Job adoró? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Job adoró a Dios? Porque lo que perdió Job era lo que le había consagrado a Dios. Consagrado a Dios. ¿Qué es consagrar a Dios? Se lo entregó a Dios. Entonces estaba viviendo un momento donde Job dijo, Señor, gracias por los 10 hijos que me han dado. Como yo sé que son tuyos, Señor. Gracias por todo lo que tú me diste, Señor, pero todo eso es tuyo. Gracias, Señor, por estos años que me diste, de poder compartir con ellos, de poder disfrutar. Gracias, Señor. Tú has decidido llevarlo. Todo es tuyo, todo es tuyo. Por eso la actitud de Job, en lugar de renegar, porque cuando una persona reniega, ¿pero por qué se llevó? Entonces se llevó mi abuelita, ay mi abuelita, yo me voy a morir, ¿no? ¿Cuánto tiene abuelita? 120 años. No, déjela ya que descanse la viejita también. Entonces, a veces nosotros nos aferramos a las cosas de esta tierra y hacemos escándalo. ¿Por qué me lo quitó si es mío? Porque no entendemos la soberanía de Dios. Y Job entendía la soberanía. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dice el versículo 21. Y dijo, aquí entendemos por qué Job adoró a Dios, porque conocía la soberanía de Dios. Escucha lo que dice. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y qué más dice? Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que descansó en Dios. Todo me lo diste, Señor. Tú me lo diste, es tuyo. Soy un administrador. Esto riñe con el evangelio de prosperidad que hoy se predica. ¿Qué dice? Yo lo escuché textualmente. Le puedo citar el pastor, que hoy se dice llamar apóstol, que lo dijo una vez en el púlpito. Job dijo eso porque no conocía la revelación de Dios. Nosotros ahora tenemos más revelación de lo que Job tuvo de Dios. ¿Será cierto? No lo creo. ¿Sabe qué dicen ellos? Job hasta cierto punto tenía razón. Jehová dio, pero el que quitó, eso está mal en la Biblia. No fue Jehová el que quitó, fue Satanás el que quitó. ¿Es verdad eso? De cierta manera, sí. Porque Satanás fue el actor material, el autor material. Pero, pregunto, ¿quién sería el autor intelectual? Dios. ¿Quién le permitió a Satanás? Dios. Cuando Job dice eso, es porque Job sabía que realmente todo lo que pasa en nuestra vida es porque lo permite.
Porque Satanás puede llegar solamente hasta un punto. Ya les comenté la historia. Hasta un punto. Pero Satanás no puede ir más allá de la permisividad de Dios. Entonces Satanás no es el que más tiene poder y autoridad. Satanás finalmente es un instrumento que Dios en ocasiones usa para formarnos a la imagen de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ahora, uno encuentra aquí en esas cosas un Job que pasó por momentos duros, difíciles. Usted se imagina, nosotros no podemos ni siquiera llegar a ese nivel, pero en ese momento todo, no terminaba, dice, y no terminaba de hablar el uno cuando llegó el otro, y estaba contando, dando el reporte negativo cuando llega el otro, y ahí la cabeza de Job estaría terrible, pero Job lo que hace es postrarse a orar. Ustedes escuchan, por ejemplo, que la Biblia diga, y Job, cuando escuchó la noticia, se puso a reprender a Satanás, se puso a atar al diablo. Te reprendo, Satanás, te vas de mi casa, te vas de mi finca. ¿Escuchan eso? ¿Te diga? Que se puso a atar. Escuchan a Pedro cuando el Señor le dice que va a ser zarandeado y Pedro está hablando por el zarandeo y diciendo Pedro, ato a Satanás, reprendo, yo declaro, ¿eso lo hace? Ustedes escuchan a un apóstol Pablo cuando está pasando por su aguijón diciendo, vino un mensajero de Satanás diciendo, y reprendo a Satanás y ato a Satanás y no me tocará si esta enfermedad se va y no. ¿Están haciendo eso? No. ¿Por qué no están diciendo eso? ¿Por qué no están atando a los demonios? ¿Por qué no están atando a los demonios? Por una sola razón. Porque la doctrina de atar demonios no es bíblica. Punto. Porque eso que dicen no es cierto. Porque tú tienes que mirar, porque ahora lo más fácil es echar la culpa a un tercero. Porque no podemos reconocer que soy yo el que me equivoqué, que estoy en un pecado y que esto que estoy pagando es disciplina de Dios. Entonces yo tengo que buscar siempre un culpable. O fue por culpa de ella, o fue por culpa de las circunstancias, o fue por culpa de la sociedad. O en últimas, como no puedo echar la culpa a nadie más, es Satanás que se metió en mi hogar. Y nos olvidamos que Dios es el que permite todo con un propósito, con un plan. Versículo 22. En todo esto, ¿qué dice la Biblia? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó, o sea, a pesar de todo eso, esta palabra no pecar es el vocablo jacta. Y la palabra jacta es no cometió ninguna falta. Es no culpó a nadie, no condenó a nadie. O sea, fue tal. No le echó la culpa, y menos a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, en diferentes lugares, pues lo voy a mencionar, en diferentes eventos, que los llaman encuentros, retiros, convivencias, o como lo quieran llamar, hay una sección cuando llegan al punto de sanidad interior. Y ellos comienzan en esa sección, ya están todos ahí, bueno, vamos a la parte de sanidad interior, y hay muchas personas que están tristes, porque perdieron a un ser querido. ¿Cuántos perdieron un ser querido? Levanta la mano. Personas que están mal económicamente. ¿Cuántos están mal económicamente? Levanta la mano. ¿A cuántos los dejó su pareja? Medio melancólico, dice, ustedes tienen un gran problema. Y es que ustedes tienen que perdonar a Dios. Porque están resentidos porque Dios le quitó a ese ser querido. Están resentidos con Dios porque perdieron en ese negocio. Están resentidos con Dios porque perdieron a ese ser querido, porque los abandonó. Entonces, en esta parte que vamos a entrar de la sanidad interior, estoy hablando de lo que dice. Si no va a poner cada vez a llorar. Yo voy a llorar. Ya vi caras melancólicas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es perdonar a Dios. Porque ustedes están mal, porque no han perdonado a Dios. Y van ustedes en este momento a perdonar a Dios. ¿Cuántos quieren perdonar a Dios? Amén, amén, la trama. Entonces comienza a dirigir unas oraciones. Señor, yo te perdono por lo que me quitaste mi ser querido, por el negocio que perdí, Señor, la plática que perdí, mis ahorritos de toda la vida las perdí, Señor. Pero yo te perdono, Dios. Vale. ¿De cuándo acá nosotros, somos pecadores malos, tenemos que perdonar a un Dios bueno? ¿De qué momento acá los psicólogos metieron eso a las iglesias y muchos la compraron? ¿Están ministrándole a la gente para que la gente perdone a Dios? ¿Nosotros perdonando a Dios? Y en eso se ha convertido. Por eso estamos trabajando el día miércoles con apologética, ¿no? Lo que pasa en los últimos tiempos.
En eso se ha convertido la iglesia. Ahora dice que los pecadores nosotros, perdonando a Dios, y es que si hay que perdonar porque fallaron. ¿Cuándo Dios ha fallado? Porque no somos tan ignorantes, perdone la palabra, que desconocemos que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite para nuestro bien a la fuerza. Y ahí es donde encontramos. Dice la Biblia que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no arremetió contra Dios, no le echó la culpa a Dios. Señor, pero ¿por qué permite este terremoto ahorita en México? ¿Por qué? Dios tiene un propósito con todo eso. ¿No será que es un país idólatra donde Dios tiene que comenzar a tratar de una u otra manera? ¿No será que Dios está haciendo algo? Porque están abusando de la naturaleza y están tomando las cosas de Dios y las cosas que Dios creó para su bienestar. ¿No será que Dios está? De alguna manera tiene que respirar el mar, y la manera de respirar es eso. ¿Para qué nos mandó que construyeran sus grandes hoteles a las orillas del mar? ¿Qué no es culpa de Dios? ¿No? El hombre quiere hacer lo que quiere y luego le echa la culpa a Dios. ¿No? Dice que adoró a Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Si terminara ahí, uno dice, no, es terrible lo que le pasó a Job. No, si ella acabara el libro, no, es terrible. Pero siguen más males para el pobre Job. Pobre entre comillas. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Lo mismo, la misma estrategia. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y escuche lo que le agrega, y que todavía retiene su integridad. Es decir, a pesar de todo eso, si se da cuenta que Job se mantiene íntegro, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sin causa. Note que no fue por pecado. Job perdió todo por pecado. Job perdió su familia por pecado. No. Fíjense que hay situaciones en nuestra vida que pueden venir sin causa. Solamente que Dios en medio de todo tiene un propósito para algo, y lo vamos a mirar. Dios hasta esta altura sigue complacido con Job. Respondiendo el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esa palabra piel con piel, ese pasaje en Dios habla hoy, dice, mientras no toque a uno en su propio pellejo, todo va bien. Dice, Señor, a ver, es que le he quitado las cosas materiales que tú le has dado. Y hasta ahí pues cualquiera puede adorar. Una persona pobre puede adorar a Dios, ¿verdad? Una persona sin nada, sin hijos puede adorar a Dios, ¿o no? ¿Conoce personas sin hijos que adoren a Dios? Claro. ¿Personas que no tienen ningún bien que adoren a Dios? Sí. Hasta ahí bien. Pero es que tóquele el cuerpo, tóquele su pellejo y verá. Allá la cosa cambia. ¿Será? Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Mas guarda que su vida. Fíjese que Dios siempre le pone límites. Está bien, que venga esa enfermedad, pero no lo puedes matar. Y dice la Biblia entonces que Dios dejó a Job en las manos de Satanás. A veces sentimos, ¿no?, que Satanás está ahí por todos lados y salimos de un problema y viene el otro, y salimos de ese y viene el otro. Bueno, Dios lo está permitiendo para algo. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. A veces tenemos una gripa y renegamos, Dios, pero ¿por qué esta gripa ya llevo 8 días? Mire lo que le pasó a este hombre. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene su integridad? Maldice a Dios y muere. La misma mujer. O sea, uno dice, bueno, pero no está mi esposa de apoyos. Que se fueron todos, que los criados se fueron, porque la historia dice que todos los criados, los que estaban con sus amigos, lo abandonaron cuando lo vieron terrible. Y la única que, bueno, es mi esposa. Bueno, gracias a Dios tengo mi esposa, gracias por mi esposa. Y la mujer, ¿qué es lo que le está diciendo? Aún sigues ahí, sigues orando a ese Dios, mire cómo estamos de quebrados, fracasados, ni hijo ni nada, y mire, sigue, llega ese Dios y muérete. Uno podría decir, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué en lugar de que hubieran muerto los hijos y le hubieran caído las paredes a los hijos, por qué no le cayó encima a la esposa? ¿Por qué? Dios lo permitió. No me pegó a mí, pero de verdad, pastor, oiga, de verdad, pastor. ¿Y por qué no se murió la esposa? Dios no lo permitió. Uno hubiera dicho, no, ¿cómo va a perder? En lugar de que hubieran perdido los 3,000 Mercedes que se llevaron a la esposa, la secuestraron. ¿Por qué no permitió eso? Dios por alguna razón. Ahora, escúcheme bien.
El versículo 10 dice, en sus apartes dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, le está diciendo, a ver, mija, o sea, solamente esperamos la bonanza, solamente esperamos las cosas buenas y no las malas. No. Versículo. Bueno, si uno lo dejara ahí, uno podría decir, bueno, la historia de Job terrible, ni siquiera su esposa lo respaldó. O que nunca pecó con sus labios, o que estuvo ahí, ¿por qué pasó eso? Si ve que eso ser cristiano no vale la pena, si ve que eso entre más busca uno a Dios, si ve que eso es verdad, mire lo que le pasó a un hombre íntegro, consagrado, y mire cómo termina. Si la historia terminara ahí, tendríamos que decir, bueno, de verdad no, ¿será que seguimos? Pero la historia no termina ahí. Vamos al final, capítulo 42. Job 42, versículo 1. Aquí vemos a un Job, que es la canción final que hoy entonamos, un Job que aprendió a conocer a Dios de otra manera. De oída lo había conocido, pero ahora los ojos lo están viendo. Dice la Biblia, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes. Todo lo que pensemos, Dios lo sabe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que todo lo que estamos pensando en ese momento, Dios lo sabe. Dios sabe los que están en este momento aquí concentrados con el mensaje y los que están pensando en el almuerzo. ¿Será que Dios lo sabe? Ya le perdono a Dios. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, al final de sus días, de este tiempo, puede ver un Dios sobrenatural. Es el pasaje de Romanos 8:28 que dice que ¿qué? ¿Que a los que qué? Job lo tenía. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Y escuche, 6,000 camellos. ¿Cuántos camellos perdió? ¿Cuántos mercedes? ¿Y ahora cuánto le dio Dios? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Emima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apud. Y no había, escuchen eso, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 150 años y vio a sus hijos, 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de años. ¿Será que bendijo el postrer estado? ¿Será que Dios lo que perdió Job se lo repuso o se lo mejoró? ¿Será que Dios lo puede hacer con nosotros? Si Él quiere, lo puede hacer con nosotros. Y esa es la gracia soberana de Dios. Ahora, eso es todo en la parte física. Y uno podría decir, uy, Señor, o sea que si tengo un carro me va a dar 2 o 3 carros. No digamos que esas cosas físicas y materiales son una minucia. Lo que sí es cierto es que después de esta vida, Dios tiene cosas sobrenaturales para entregarnos a nosotros, que no van a ser nada comparado. O sea, ¿qué puede ser un lingote de oro en esta tierra comparado a las calles de oro que habrán allá? ¿Qué comparación podrá haber cuando dice, y yo jactándome porque tengo plata y porque tenía en la tierra tantas cosas, con todo lo que Dios tiene? O sea, mis amados, lo que nosotros tenemos hoy no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y si Dios nos quita esas cosas pequeñas, no se preocupen, que lo que Dios tiene seguramente son cosas mucho mejores y más grandes que las que tenemos. Amén. Así que no nos angustiemos frente a crisis. Al contrario, confiemos en la soberanía de Dios. Cierra tus ojitos, oremos al Señor, digámosle, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta serie tú abres nuestros ojos, nos abres el entendimiento
para poder captar, Dios, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque a través de conocer la soberanía de Dios, seguramente que nuestras vidas serán cambiadas, serán transformadas. Gracias porque al entender la soberanía tuya, Señor, podemos estar confiados que todas las cosas que nosotros llamamos buenas o malas, siempre nos van a conducir para bien. Claro que cuando uno lee la historia, cuando uno escucha la historia de Job, uno puede decir, pero Dios, ¿dónde estaba? Y Dios estaba en todos los asuntos. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó José por esos momentos difíciles? Dios estaba ahí con él. En esos momentos de crisis, momentos difíciles, que tal vez algunos de los que están aquí atraviesen, no te preocupes, que si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios está contigo. No te preocupes por lo que tú eres. Preocúpate y entiende claro que tú vales no por lo que tú eres. Tú vales porque está Jesús en tu vida, porque está el Espíritu de Dios. Tú vales por lo que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, pueden venir adversidades, momentos difíciles, pero tienes que tener por seguro que si Dios está contigo, Dios a la postre te dará la victoria. Eso que te hace llorar hoy, esto que te causa tristeza, eso que te causa llanto hoy, eso que te causa malestar hoy, eso que te hace sentir de pronto menos que otra persona, es algo que tú tienes que decir, Señor, perdóname porque yo estaba dudando del poder tuyo. Perdóname porque si tú lograste hacer eso con Job, es una demostración del Dios de los cielos, el mismo Dios que tenemos nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, en este día. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú nos haces vivir más confiados en ti. Gracias porque hoy podemos entender que estamos protegidos, que hay una muralla que nos protege. Gracias porque hoy podemos entender que nuestras familias, nuestros hijos están protegidos, Señor. Gracias porque nos permites entender hoy que aunque vengan momentos difíciles y duros, aunque Satanás se ensañe contra nosotros, tiene un límite. Y sabemos, Señor, que Satanás no puede llegar más allá de lo que tú le puedas permitir. Así que tenemos que vivir confiados en ti, Señor. Y que en esos momentos duros, esos momentos difíciles, Señor, cuando vengan a nuestra vida, nos acordemos de esta historia, nos acordemos de este mensaje. Y es que Job, en medio de la crisis, dobló sus rodillas y adoró a Dios. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos querido alejar de ti, porque pasamos momentos difíciles, porque no vemos los resultados, porque las ventas no son las mejores, porque los clientes no llegan. Señor, perdónanos porque a veces nos sentimos enfermos y a veces como que dudamos que tú existes. Perdónanos, Señor. Ahora entendemos este mensaje y sabemos que esta palabra va a cambiar nuestra vida, nos va a transformar para la gloria tuya, Señor. Esta semilla ahora está en el corazón de tus hijos. Y yo te pido, Señor, que así como ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, ha tocado la vida de mi esposa con esta palabra, Señor, sabemos que tú también tocarás a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.